Bien, pues buenos días a todos y a todas, y os damos las gracias por acompañarnos esta mañana en esta nueva convocatoria de rueda de prensa. Me estreno como portavoz del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura, puesto que voy a sustituir durante un cierto tiempo a Isabel Gil, que era la actual portavoz del Ejecutivo extremeño, en este caso de la Ejecutiva Regional extremeña, porque se encuentra dado de baja, ¿no?, dada su maternidad, ¿no? Por lo tanto, espero que el tiempo que esté de portavoz pueda trasladarle todo lo que el PSOE, todo lo que el Partido Socialista quiere y tiene la voluntad de decirles a toda la sociedad extremeña a través de ustedes. Bien, hoy la convocatoria de la rueda de prensa es para hacer una valoración de los datos del paro, en este caso del paro registrado en el mes de julio, que han sido conocidos hace unos momentos y publicados en la página web del Ministerio a nivel nacional, y que por comunidades autónomas también tiene un reflejo, y que por lo tanto nosotros vamos a hacer una valoración desde el Partido Socialista Obrero Español, lo que nos parecen que son esos datos de cara a valorarlos políticamente. En primer lugar, decir que los datos, si tuviéramos que tener una balanza entre nuestras preocupaciones y nuestras alegrías, son muchas más nuestras preocupaciones que nuestras alegrías, ¿no? Evidentemente, son 964 las personas que en el mes de julio han dejado de estar inscritos en la lista del paro, con lo cual nuestra alegría va por todas y cada una de esas personas, por todas y cada una de esas familias que durante el mes de julio han dejado de estar engrosando las listas, las desgraciadas listas del paro en nuestras comunidades autónomas. Pero hay que decir que también el dato negativo, el dato preocupante, es que son 142.263 las personas que todavía en julio del año 2013 están en situación de desempleo en Extremadura. Decir que el mes de julio es el mejor mes del año para crear empleo, históricamente, y que, desgraciadamente, en nuestra comunidad autónoma el empleo creado es la mitad del empleo que se ha creado en todo el país. Es decir, en Extremadura, cuando se crea empleo, se crea la mitad que en el resto del país, y cuando se destruye el empleo, se destruye el doble que en el resto del país. Es un 0,67% del total de personas desempleadas las que han encontrado trabajo este mes. Sin embargo, en el resto de España el paro ha descendido un 1,36%. Nos preocupa, además, que haya habido una clara diferencia entre provincias. La provincia de Cáceres, lejos de bajar el paro, en el mejor mes del año, como es el mes de julio para la creación de empleo, ha subido en 136 personas el paro, mientras que la provincia de Badajoz ha bajado en 1.100 personas. Síntoma, a nuestro entender, de las políticas que también se hacen a nivel provincial, no solamente a nivel regional, sino a nivel provincial, de las políticas de empleo que tiene la Diputación de Cáceres, que en este caso ha hecho que el paro en el mejor mes del año suba en 136 personas, a diferencia de las políticas que se realizan desde la Diputación de Badajoz, que evidentemente ha hecho que el paro baje en 1.100 personas. ¿A qué se debe esta bajada? Normalmente las bajadas del desempleo en los meses de verano, en los meses de julio, tienen una clara identificación con políticas estacionales, ¿no?, con situaciones estacionales, con temporadas. En este caso, las personas que han encontrado trabajo lo han hecho fundamentalmente por sustituciones, por sustituir a otras personas en la administración pública, fundamentalmente en sanidad, y por las campañas de temporada también en la agroindustria, ¿no? Por lo tanto, como comprobaréis, son datos que tienen que ver mucho con la estacionalidad, con el verano, con el mes de julio, ¿no? Y que, por lo tanto, nos da a entender que no es un trabajo estable, no es un trabajo duradero y no es un trabajo que venga de la reactivación de la economía extremeña, como así nos gustaría y desearíamos todos, ¿no? Desde el año pasado, desde julio del año pasado, son 6.991, casi 7.000 personas las que han engrosado la lista del paro, los que han hecho subir el desempleo en nuestra comunidad autónoma. Mucha gente que en un año que supuestamente iba a ser de recuperación y creación de empleo, siguen engrosando la lista del paro, ¿no? Y nos parece también muy preocupante dos datos. Como digo, la balanza entre las preocupaciones y las alegrías, desgraciadamente, en nuestra comunidad autónoma se inclina mucho más por las no alegrías, por las preocupaciones que por las alegrías. La tasa de temporalidad, es decir, de los contratos que se han realizado en el mes de julio, el 97,44% son empleos
temporales. Muy poquitos empleos indefinidos se han creado, poco más del 2% en nuestra comunidad autónoma. Síntoma, claro, de la precariedad del mercado de trabajo, de la precariedad de los contratos que se realizan, de los pocos contratos que se realizan en nuestra región, además son precarios. Y un dato que nos preocupa sobremanera, un dato que nos parece realmente preocupante, y es que la tasa de cobertura, la cobertura por prestaciones por desempleo en nuestra comunidad autónoma ha bajado al 57,45%, una de las más bajas de la historia. Cuando normalmente ha estado entre el 70 y tanto y el 80%, en la actualidad está en el 57,45%. ¿Qué significa esto? Que hay más de 60.000 personas en Extremadura, más de 60.000 extremeños y extremeñas en nuestra comunidad autónoma que no están cobrando ningún tipo de prestación, que están siendo, evidentemente, los más perjudicados de un sistema que no es capaz de crear trabajo duradero y de calidad. Por lo tanto, conclusión primera, estamos en una situación donde nos alegramos de que 964 personas hayan encontrado trabajo, pero nos tememos que el resto de parados, los 142.263 o los 171.600, que según la encuesta de población activa, la última encuesta de población activa, siguen estando desempleados en Extremadura, tienen cada vez peores momentos, ¿no?, que vivir para poder desarrollarse como personas dentro de nuestra comunidad autónoma. ¿Y por qué digo esto? Porque la calidad de vida, y esta es la segunda reflexión que os quería trasladar hoy, la calidad de vida de nuestras personas desempleadas y en general de los trabajadores que también están atravesando momentos de precariedad por estos trabajos absolutamente temporales y de baja calidad, la calidad de vida está disminuyendo significativamente en nuestra comunidad autónoma. Hablábamos de más de 60.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación. Acaba de salir el tema de la renta básica, donde las primeras personas van a poder supuestamente cobrar, y esperemos que así sea, esa renta básica en el mes de septiembre, y nos decían desde el Gobierno de Extremadura que podían llegar hasta 5.000 personas, ¿no? Si hay 60.000 que no están cobrando ningún tipo de prestación por desempleo, nos tememos que la gran mayoría de las personas no van a quedar cubiertas, desgraciadamente, también por lo que es esta renta básica de inserción. Y cuando digo lo de la calidad de vida, no solamente de las personas desempleadas, sino también de los trabajadores que están, como digo, con trabajos cada vez más precarios y cada vez más temporales, hay que hablar de que hemos pasado de intentar crear más empleo y disminuir los impuestos a todo lo contrario. Estamos creando menos empleo y estamos subiendo cada vez más los impuestos. A las personas que no tienen empleo, a las personas que tienen trabajos precarios, estamos subiéndole la luz, el agua, el IBI, el IVA. Es más caro ir a la escuela, más caro ir a la universidad, más caro ir al médico, más caro ir a la farmacia, ¿no? Son las 171.600 personas que viven en Extremadura en situación de desempleo las caras de la desesperación, de la amargura, del agotamiento, del olvido, del agobio y del abandono. Las políticas de crear empleo en Extremadura han bajado en presupuesto un 15% desde los gobiernos socialistas. Así no va a haber manera de conseguir empleo en nuestra comunidad autónoma. De esta manera va a ser muy difícil que el futuro de los desempleados esté cada día mejor o sea cada día más claro. ¿Cuál es ese futuro? Pues nos tememos que va a ser un futuro no muy grato, futuro desolador, a tenor de lo que en estos momentos son las posibles políticas que se podrían hacer en nuestra comunidad autónoma para generar empleo. Todos ya sabemos que los posibles yacimientos de empleo en una comunidad autónoma como la extremeña estaban situados en 3 o 4 sectores de producción importantes en nuestra región, que en los últimos meses y en el último año están sufriendo unos varapalos importantes del Gobierno de España, con la complicidad del Gobierno de Extremadura, del Gobierno del señor Rajoy, con la complicidad del Gobierno del señor Monago. Decíamos que se podría crear empleo en las energías renovables, y el Gobierno de Rajoy se ha cargado de un plumazo recientemente todas las posibilidades de que la energía renovable sea una fuente de creación de empleo en Extremadura. Que se podría crear inversiones con el AVE, y desgraciadamente tuvo que venir la ministra y decir que Extremadura se quedará sin AVE, será de las pocas comunidades autónomas que no tengan AVE. Nos decían que el sector de la agricultura sería un sector también donde podríamos encontrar trabajo en el futuro, y vemos como la Unión Europea no va a apoyar con pagos directos a sectores como los de la fruta o las hortalizas. Y vemos también con mucha desesperación cómo los presupuestos de la comunidad autónoma, en lugar de ir cada vez a conseguir mayores ingresos para poderse invertir en la creación de empleo y en la creación de riqueza, han sido, desde el pasado miércoles, o van a ser,
los más recortados de impuestos por el Gobierno del señor Rajoy de toda España. Donde íbamos a sacar pecho, hemos escondido barriga. Donde íbamos a pegar un puñetazo encima de la mesa, hemos venido con la cabeza gacha. Evidentemente ha sido desastrosa la negociación que se ha llevado a cabo con el Gobierno de Rajoy. Rajoy ha vuelto una vez más a abandonar Extremadura en esa conferencia financiera y fiscal que ha tenido lugar el pasado miércoles y donde nuestra comunidad ha ocupado el último lugar para permitir ese déficit y por debajo de la media en el endeudamiento, ¿no? Todo lo que suponía que íbamos a hacer, todo lo que suponía que íbamos a votar en contra, a salirnos de la mesa de negociación, al final ha sido una abstención ridícula y que ahora además nos quieren convertir a Extremadura en una región donde el Gobierno de España, donde el Gobierno del señor Rajoy vuelva una vez más a intentar engañar al señor Monago, diciéndonos o haciéndonos creer que las inversiones que vengan en el futuro van a ser inversiones que van a tener que ver con esa malísima negociación que ha tenido lugar el pasado miércoles en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. No queremos que el Gobierno de Extremadura le haga la competencia al Festival de Teatro Clásico de Mérida. Menudos actores y actrices tenemos ahora mismo en el Gobierno de Extremadura haciendo un papelón de intentar justificar lo injustificable. Ha sido una derrota, y no para compensaciones en el futuro, sino para evitar que con una negativa del Gobierno de Extremadura se pudiera el Gobierno del señor Rajoy impedir que las escasas inversiones que iban a venir para Extremadura pudieran venir en el futuro. No ha sido el voto del compromiso hacia el futuro, sino ha sido el voto del miedo, el voto de la resignación, el voto de la complicidad. Es con esa abstención por la que ayer el consejero de Economía y Hacienda decía que se sentía satisfecho. Yo creo que es nuevamente el abandono, el olvido del Gobierno de España con respecto al Gobierno de Extremadura. Y con respecto al AVE, que también es una de las inversiones, evidentemente, que hoy va a aprobar supuestamente el Gobierno de la Nación con respecto a España, decir dos cosas. Es la primera vez que hay una inversión del AVE en Extremadura por un Gobierno del Partido Popular, 100 millones. Todas las demás inversiones se han realizado por el Gobierno socialista, 600 millones de euros. Pero insisto en que creo que no nos deben engañar. Ya vino la ministra a recordarnos que Extremadura no tendrá AVE. Ya vino la ministra a decirnos que se sustituirá por un tren diésel, que de los 4.200 millones de euros que se iba a invertir en Extremadura, pues se quedarán un poco más de 800 millones de euros. Y esto es así, gracias una vez más. Si en las energías renovables se favoreció a comunidades autónomas como Canarias o Baleares, en este caso con el AVE se beneficia a comunidades como Galicia o Cataluña. El 82%, 2.000 millones de euros, se van a ir a Galicia y a Cataluña, y aquí en Extremadura la inversión en ese futuro tren que utilizará las vías del AVE será evidentemente mucho menor, ¿no? Por lo tanto, otro gran fracaso de la política del señor Monagón con respecto a las reivindicaciones de Madrid. Y termino. Nos parece que las cifras del paro del mes de julio tienen más sombras que luces. Evidentemente nos felicitamos de que haya más 964 familias en nuestra región que haya este mes de julio encontrado trabajo, pero creemos que hay 171.600 familias que lo están pasando mal, cada vez peor, que están cada vez más asfixiadas, cada vez más ahogadas, que la subida de impuestos del agua, de la luz, del IBI, por ir a la escuela, por ir a comprar medicamentos, está haciendo que las familias cada vez están más desesperadas, que están haciendo además que haya 60.000 personas en nuestra región que no tengan ningún tipo de cobertura, que no van a quedar tampoco ni siquiera cubiertas por la renta básica de inserción. Y estamos también pensando en ese futuro en el que la escasez de inversiones, la escasez de proyectos en energías renovables o en la agricultura o en los presupuestos generales de nuestras comunidades autónomas va a hacer que sea cada vez más difícil crear un puesto de trabajo en nuestra comunidad autónoma. El futuro, por lo tanto, depende de que Extremadura reivindique y utilice los fondos que tiene a nivel de presupuesto y reivindique a nivel nacional un plan especial de empleo para nuestra comunidad autónoma. Extremadura, los extremeños necesitan un gobierno que pelee, que luche, porque sus desempleados tengan más oportunidades para encontrar un puesto de trabajo en el futuro que los que han tenido en los últimos 2 años. Bien, pues hasta aquí la convocatoria, y si tenéis alguna pregunta, pues es el momento para poder hacerla. Y si no hay pregunta, pues muchas gracias.